Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 44. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Para Leo, esta noche no fue más que un largo tormento. Antes de que todos los amos y sirvientes de cada bando se reunieran en Londres para masacrarse entre sí en total amistad, él ya estaba listo para irse a dormir. No había podido nada la noche anterior, y ahora había pasado una segunda noche sin pegar un ojo. Puede que fuera un joven lleno de energía, pero estaba acostumbrado a dormir de verdad por la noche. No a pasar varias noches en vela por el mero placer de hacerlo. La noche de la fiesta de Navidad lo había dejado emocionalmente exhausto, pero ahora su mente y su cuerpo también se habían sumado a la lucha. Había llegado a un punto en que no estaba seguro de si estaba despierto o si ya estaba muerto y caminaba como un zombi. Y, por supuesto, no le habían concedido ni siquiera una taza de café para soportar esta agonía. La noche anterior lo había dejado en ruinas, comprensiblemente, con la frustración acumulada que lo destrozaba bajo su peso. Pero esta noche había logrado algo aún peor. Lo había aburrido hasta el extremo, sin otra opción que permanecer despierto y mirar fijamente a la nada. No tenía ni idea de lo que podía estar pasando afuera, pero en lo que a él respectaba, esa noche había transcurrido sin incidentes. Y lo peor era que había sentido cada segundo de que transcurría tan lentamente como era posible y se volvía aún más insoportable para él. Podía decir que hubiera preferido arriesgar su vida afuera, pero estaba bastante seguro ya se estaba muriendo allí. Me siento como si hubiera estado aquí durante 7 meses y 2 semanas. Y el culpable de su lamentable estado le había hecho compañía toda la noche. Jojojo. Eso es sorprendentemente específico. ¿Dibujaste barras para llevar la cuenta? Cállate, se quejó. Vestido como un elegante caballero de una novela de Conan Doyle, estaba nada menos que Charles Pendleton. Aparentemente, ese nombre era lo único que Leo había aprendido realmente de esta experiencia, y estaba empezando a preguntarse si le importaba. A decir verdad, había conocido a ese hombre aproximadamente 2 veces, y nunca había tenido una discusión con él. Solo lo recordaba por lo llamativo de su atuendo, y recordaba vagamente que se suponía que era el maescaster de su bando. A quien Leo recordaba igualmente poco. Las únicas características que le venían a la mente eran una barba muy larga y un delantal. El hombre ni siquiera ha aparecido en la fiesta, así que no era culpa de Leo. ¿Y a él qué le importaba de todas formas? Él solo quería dormir. Aunque en ese momento comprendió que no podía evitarlo, todavía le guardaba rencor al elegante mago. Más temprano esa noche, o, en realidad, el día anterior, Charles había aparecido de repente en su puerta y le había pedido a Leo que lo siguiera. Leo se había preguntado si era un enemigo, antes de recordar quién era el hombre en cuestión. Aunque apenas lo conocía, Charles aparentemente lo conocía, lo suficiente como para llamar a su puerta y hacerle pedidos turbios. Pero Leo había cambiado de opinión, después de que el viejo mago le explicara que se trataba de la guerra del Santo Grial. Cada uno era libre de hacer lo que quisiera, pero parecía que a él y a Leo se les había impuesto un papel. Como él se había quedado en su apartamento durante todo el día sin preatención a los demás, Leo no podía rebatir esa información. Y, para alguien tan confundido y harto como él, ser una oveja que hacía lo que le decían era muy conveniente, por lo que idea de negarse ni una sola vez se le había ocurrido. Sin embargo, al parecer, el rol que se les había encomendado era el de vigilar la torre del reloj. Como las luchas se estaban desarrollando en Londres, el enemigo probablemente vendría a por fragmento del Grial. Él entendió eso. Era una posición muy estratégica, ya que actuaban efectivamente como la última línea de defensa. Él entendió eso. Y como saber era muy poderoso, era más fácil tenerlo aquí y enviar tantos servants afuera como fuera posible. Él entendió eso. Pero, no había venido absolutamente nadie. Nada. No. Durante horas y horas habían esperado dentro de lo que básicamente era un salón gigante. Leo conocía bien ese lugar, ya que tenía que pasar por allí todos los días para asistir a Había un escritorio, sillas, plantas en macetas, varios tramos de escaleras más al fondo, pero ese lugar estaba, en general, demasiado vacío para lo ancho que era. Y cuando estaban solos, en la oscuridad, sin nadie que los acompañara, la sensación de espacio desperdiciado era aún más fuerte. El silencio había sido tan denso que, si alguien hubiera dejado caer fuera del edificio, probablemente lo habrían oído.
Y el único que rompió ese silencio fue Charles. El viejo mago había elegido sentarse en una silla. No en una de las que ya estaban alineadas contra la pared, sino en una silla de madera que había sacado de Dios sabía dónde. Y, cambiar de posición ni una sola vez, durante lo que le pareció una eternidad, intentaba entablar una conversación con Leo de vez en cuando. Preguntas mundanas destinadas a romhielo, probablemente. A decir verdad, Leo solo había escuchado a medias, y no respondía o refunfuñaba cosas que ni siquiera él recordaba. Por su parte, Leo había decidido sentarse en el suelo con las rodillas apoyadas contra el pecho. De esta forma, estaban sentados contra paredes opuestas y separados por todo el sí, eso era bueno. Aún así, el anciano mago no parecía ofendido por su falta de cuidado, ni por el hecho de que lo estuvieran ignorando a propósito. Probablemente. Honestamente, no estaba prestando mucha atención, por lo que solo tuvo una vaga impresión, y no pensó demasiado en ello. Su cabeza estaba apoyada contra la pared, pero había suficiente tensión en el aire como para que no pudiera conciliar el sueño. E inevitablemente, si alguien no podía dormir y no nada que hacer, todo lo que podía hacer era pensar en sí mismo. Sin embargo, eso era precisamente lo que Leo no quería hacer. Sabía muy bien en qué pensaría, y si se obsesionó con esas cosas en su estado actual, quién sabe qué podría pasar. Así que hizo lo que siempre había hecho. Hizo como si esos problemas no existieran y procedió a no pensar en ellos ni un poco. Pero, por supuesto, cuanto más te decías a ti mismo no debías pensar, más comenzaba a pensar tu cerebro. Tuvo que concentrarse en otra cosa, para que su cansado cerebro no lo torturara. Pero no había nada que hacer. Así que, naturalmente, había centrado su atención en lo que tenía delante. Y naturalmente, lo que estaba frente a él resultó ser Saber. Su fiel sirviente robótico estaba vigilando. A diferencia de él no podía sufrir de fatiga y somnolencia, algo que Leo envidiaba profundamente en ese momento. No estaba sentado como ellos dos. En cambio, había estado toda la noche, mirando hacia dónde deberían venir sus enemigos. En otras palabras, Leo había estado mirando su espalda toda la noche. Pero de alguna manera, hacer eso hizo que doliera aún más la cabeza. Saber no se movía ni un centímetro. Y eso no era una hipérbole. El joven caballero estaba tan inmóvil como una maldita estatua de cera. Leo ni siquiera estaba seguro de estar respirando. Bien podría haber tenido un concurso de miradas con una planta de interior. Esta última se sentía tan viva como su sirviente. Pero al mismo tiempo, este hecho le molestaba tanto que, al final, era peor que mirar una planta de interior. Al menos, con esta última, no tendrías que esperar horas y horas para verlas moverse un poco. Leo pasó demasiado tiempo escrutando a su servant de pies a cabeza, y al final no obtuvo nada. El habitual habría encontrado esta situación algo entretenida. Pero no era divertida. Saber realmente no se había movido en absoluto, ni siquiera había reaccionado una vez cada vez que Charles intentaba hablar con Leo. Por si lo llamara, su servant respondería en un santiamén. Pero eso era hacer trampa. No contaba. Por lo menos, fue efectivo. Leo se había concentrado tanto en observar a su sirviente mientras colgaba la boca como un idiota que había logrado olvidar el resto. Por una vez, el enojo era un buen remedio, solución temporal contaba como remedio. Le dolía la cabeza y sus pensamientos estaban confusos, pero ni un solo pensamiento negativo había logrado siquiera arañar la superficie conciencia. Al menos, ninguno que no estuviera relacionado con el dolor que sentía en el trasero por estar sentado allí toda la noche. Y debido a que estaba en ese estado mental, no se dio cuenta del cambio. De todos modos, no es que fuera muy perceptivo a las firmas mágicas, pero solo cuando Charles hizo un comentario extraño salió de su trance. Han levantado el campo delimitado. Aún es temprano, pero supongo que es el final de la noche. ¿Eso significa que puedo irme a dormir? Leo realmente vio un rayo de esperanza, que desapareció al segundo siguiente. Yo no contaría con eso. Las batallas probablemente cesarán en la superficie, pero este lugar está fuera de la vista del público. Aún podemos esperar compañía. ¿No se supone que la gente debe usar ese salón? Los magos no tienen vacaciones. Hay más de una forma de entrar. Y, de hecho, esta zona de la torre del reloj ha sido sellada. ¿Desde cuándo se preocupan si la gente resulta herida? Creo que tienen más miedo de que alguien entre de incógnito. Los únicos que pueden estar aquí somos nosotros tres, o gente a la que tengamos que matar. Suspiro, ¿dónde está tu sirviente de todos modos? Eso es un secreto. Suspiro, por una vez que Leo respondió, el anciano se hizo el misterioso. Saya. ¿Qué pasa, maestro?
Como era de esperar, Galahad puso fin a su voto de inmovilidad y dio media vuelta. Haz algo divertido o algo gracioso. Saber pareció pensar por un rato con esa expresión indescifrable suya. Pero maestro, ¿qué es gracioso? No te pongas filosófico conmigo, tengo la cabeza metida en el culo, decían al otro lado del canal. Me estoy muriendo aquí. Te estás muriendo. Su sirviente se dio la vuelta por completo y, en un abrir y cerrar de ojos, se arrodilló junto a su amo. Si alguien con una mente artística hubiera estado aquí, podría haber hecho una pintura renacentista con él. Desafortunadamente, no había nadie más que un pobre niño demasiado cansado para pensar y un caballero que no entendió por completo la situación. Agarró el cuerpo de Leo y lo manipuló como una pieza para ser inspeccionada. No encuentro ninguna herida. ¿Fue un ataque mental? ¿Sientes que tu alma se desmorona? Mi alma no es lo que se desmorona aquí, si lo volteaba de esa manera, Leo moriría. Pero ni siquiera podía encontrar la voluntad para sentirse abrumado por la reacción desproporcionada de saber. En realidad, no era entretenido, solo un recordatorio de que su sirviente no entendía ese concepto subestimado que llamaban sentido común. En otro ejemplo edificante, Galahad miró confundido a sugerencia de que no debería sacudir a Leo como si fuera una bolsa de papas. Pero estás muriendo, maestro. No, estaba bromeando. ¿Una broma? ¿Quieres decir que esto es realmente divertido? No fue así. Y me dolió oírle preguntar tan honestamente. Pero era más fácil decir eso que explicarle lo obvio. Así que Leo asintió con una expresión inexpresiva y se soltó de los brazos de saber. Literalmente. No tenía ganas de ponerse de así que rodó por el suelo con un gruñido de aburrimiento. Terminó tendido boca abajo, con la barbilla apoyada en el suelo frío y polvoriento, y sus ojos apagados mirando a sus Irsus. Otro largo suspiro, una expresión de cansancio que en realidad lo cansó aún más, ya que era la prueba de que no podía hacer nada para aliviar su cansancio. Sin embargo, alguien parecía estar entretenido. Su comportamiento sin vida no dejó de provocar una risa de un anciano que lo observaba desde su silla de madera. Lo cual no debería sorprender a Leo, que Charles siempre se reía, pero esta vez era diferente. Ya no era la risa alegre de un anciano excéntrico. Con dificultad, Leo giró la cabeza para mirar al viejo mago y lo encontró mirándolo con ojos penetrantes. Le dirigía una mirada penetrante que nadie esperaría de sus payasadas. Él probablemente se sorprendería, pero apenas despertó su curiosidad. Aún así, era mejor que nada, por lo que encontró en sí mismo la fuerza para reaccionar. ¿Qué es tan gracioso? ¿Qué más que tú? Lo siento, soy un poco responsable de tu aburrimiento. Aunque no era necesario, te arrastré hasta allí, dijo con una sonrisa maliciosa. Espera un minuto. Eso no sonó bien. Pensé que nos habían ordenado quedarnos aquí. ¿Me mentiste? ¿Es esto algún tipo de trampa? ¿Acabo de perder mi tiempo en vano? Bueno, nuestros sirvientes deben estar aquí. Caster es más adecuado para la defensa, y tu sable debería ser lo suficientemente fuerte como para defenderse de cualquiera que se acerque. Pero en cuanto a nosotros, no tenemos obligación de estar aquí. La mayoría de los otros maestros están en algún otro lugar de la torre del reloj. Entonces, ¿por qué no estamos con ellos? Jojo, eso te lo hubiera hecho más fácil, ¿no? Lo siento, fue idea mía. Quería tener una conversación contigo, solo los dos. O eso esperaba, pero no fuiste muy receptiva. Es una reunión privada. Esto tuvo graves implicaciones. Si el anciano mago hubiera querido hablar, podría haberlo hecho sin tomar precauciones tan indirectas. Si hubiera llegado tan lejos como para crear una ocasión para que estuviera solos, entonces eso significaba que estaba relacionado con la guerra del Santo Grial. En otras palabras, no quería que los demás escucharan lo que tenía que decir. Sin embargo, sentía cómodo con tener a saber aquí. Esto solo podía significar un número limitado de cosas. Para reiterar, Leo realmente no conocía a Charles Pendleton. Solo sabía vagamente que era un mago veterano dentro de la torre del reloj, pero no podía fingir que sabía de qué es hecho. Especialmente porque su impresión de él era que era un anciano astuto. Eso significaba que realmente podría estar haciendo lo que Leo pensaba que estaba haciendo. Y también reconoció la fuerza de saber. A pesar de su dolor de cabeza y su lentitud, Leo definitivamente recuperó algo de concentración. No estaba en absoluto preparado para una discusión como esta y, si las cosas no como Charles quería, la situación podría salirse de control. Mientras tanto, Saber los miraba sin darse cuenta. De todos modos, ¿de qué quieres hablar? ¿De qué no hay nada que hablar?
Creo que nunca hemos intercambiado ni una palabra de cortesía, así que estoy compensando mi negligencia. En otras palabras, me gustaría saber más sobre ti. Entonces, ¿estaba adoptando el enfoque de la familiaridad? En ese caso, debía tener bastante confianza en sí mismo. O eso, o veía a Leo como joven y fácil de manejar. De lo que no habría elegido estar solo con él y su sirviente, sin Caster para apoyarlo. O al menos, quería que Leo pensara que Caster no estaba allí. Después de todo, se negaba a decirle dónde estaba el herrero. ¿Y qué ganaría yo discutiendo contigo? ¿Quieres decir que no confías en mí? Mi error, después de pasar tanto tiempo con Laurent y Ladile, me temo que lo he dado por sentado, jojojo. Entiendo que no te sentí muy cómoda hablando con un anciano como yo, bueno, entonces, ya que ambos somos maestros, podríamos empezar con eso. Nuestra razón para luchar, por ejemplo. Por supuesto no es unilateral. Si tienes preguntas, siéntete libre. Así que ya había llegado el momento de llegar a un acuerdo. La forma en que Charles había hablado podía parecer trivial, pero el viejo zorro había elegido sus palabras sabiamente, había dejado en claro que esta sería una asociación basada en los intereses. Pedirle a Leo su deseo equivalía a preguntarle por qué estaba dispuesto a trabajar. A la inversa, como su propia razón para luchar significaba que quería poner sus cartas sobre la mesa. Pero eso no fue todo. Un anciano astuto como él no olvidaría el límite de la confianza con alguien a quien quisiera convencer. Pero se le había ocurrido esa excusa conveniente para transmitir un mensaje. Había otros maestros a los que estaba seguro de poder convencer. O tal vez ya lo había hecho. De esa manera, esperaba tranquilizarlo. Y tal vez no se equivocara. El propio León ignoraba por completo. Había pasado 2 noches en vela y no tenía ni idea de qué hacer, pero podía pensar con suficiente claridad como para considerar una ocasión. Sin embargo, ese mismo pensamiento hizo doler algo en su interior. Eso no me parece bien. ¿Qué pasa con mi tío? No me importa dejarle saber a Michael. Ah. Así que estaba dispuesto a tener a Michael también, siempre y cuando pudiera tener a Leo. Era mucho margen de maniobra que le estaba dando, tal vez incluso demasiado. Probablemente eso era lo mucho que valoraba tener a Galaad de su lado. Pero cuanto más pensaba en ello, más incómodo se sentía el joven. ¿Qué diablos estaba haciendo de todos modos? Al final, tal vez era demasiado para él pensar en ello. Ahora le dolían mucho las sienes. Pero Charles esperaba una respuesta, así que al menos debería decir algo. Pero quería aceptar algo tan repentino. Pero al mismo tiempo, negarse tendría consecuencias. Ya estaba teniendo un colapso, ¿por qué alguien tuvo que imponerle una decisión así de repente? Al final decidió ser sincero. ¿No te parece un poco precipitado? Quiero decir, ahora, precisamente, se trata de apuñalar a la gente por la espalda. ¿De qué estás hablando? Charles lo miró con curiosidad. Disculpe. No entiendo cómo una pequeña charla puede ser considerada una puñalada por la espalda, jojojo. Entonces, ¿simplemente te estás preparando para el futuro? Una vez más, me temo que no entiendo de qué estás hablando. Charles se rascó la cabeza. Ya no parecía que estuviera fingiendo. ¿Me he perdido algo? Espera, ¿solo quieres hablar? Creo que eso es lo que dijo, maestro, susurró Saber en el oído de Leo, bastante inútilmente. No estarás intentando convencerme de hacer una alianza. ... Charles, en realidad, le dirigió una mirada de genuina sorpresa. Ojos bien abiertos, cejas levantadas y boca abierta, y todo eso. Pero solo duró un segundo, antes de que estallara en risas. No la pequeña risa con la que puntuaba sus frases, sino una risa sincera que lo hacía encorvarse. Siguió así y cuanto más reía, más sentía Leo que se le calentaba la cara y las orejas y que su dolor de cabeza empeoraba. Mientras tanto, Saber los miraba sin darse cuenta. Incluso después de dejar de reír, el viejo mago todavía jadeaba un poco, para vergüenza de Leo. Creo que podría ser muy pronto para hablar de traición. Me siento bastante cómodo con la forma en que está la facción roja ahora, así que no necesitas preocupar. ¿Te asusté? Quiero ir a dormir. Leo se dejó caer de nuevo al suelo. Por un momento, se había puesto nervioso por nada. Ese no era el descanso del aburrimiento que había pedido. ¿Puedes convertirte en cama? Me temo que no sé cómo, maestro. Leo dejó escapar un largo gruñido de cansancio. Y deja de reírte, no es gracioso. Gritó al mago que reía entre dientes. Jojojo. Pero sí que eres entretenida. Como no respondiste a mis intentos de romper el hielo, decidí observarte discretamente.
No puedo creer lo diferente que eres. ¿Diferente de qué, exactamente? Por lo que esperaba que fueras, supongo. Pero apenas me conoces. No creo que nos hayamos conocido el tiempo suficiente como para causarte alguna impresión. Puede que sea cierto. Anoche vi fragmentos de ti, pero no puedo decir que te haya juzgado con justicia. Más bien, probablemente me preguntaba en qué medida serías de tu padre. ... Oh, he oído hablar mucho de ti, pero hasta ahora no podía hacerme una idea. Pero desde que hablé con tu tío, me preguntaba a cuál de los dos hermanos te pareces más. Así que no evitarlo y yo, espera. Lo interrumpió Leo. Espera, ¿conoces a mi padre? Sí, lo soy. Por si sirve de algo, se podría decir que soy amigo suyo. ... Estas pocas palabras en realidad contenían mucha información. Si uno tuviera una buena comprensión de cómo funcionaba la asociación de magos, saber que había una relación entre Iney Margas y Charles Pendleton podría decir mucho sobre último. Su posición dentro de la torre del reloj, su lealtad, a qué entorno pertenecía. En general, le daría a Leo una buena comprensión de quién era el anciano mago y de qué es hecho. No es que no tuviera ya una buena idea, pero esto definitivamente confirmó que no se debía meter con él. Sin embargo, nada de eso conectó con Leo en ese momento. Algo mucho más importante, mucho más sorprendente, había venido primero a su mente y había tomado precedencia el resto. Al principio, estaba tan sorprendido que no podía encontrar las palabras, pero después de sacudir un poco la cabeza, lo dijo en voz alta. ¿Mi padre tiene amigos? Jojojojo. ¿Escuchaste eso, Iney? Esa es la opinión que la gente tiene de ti. Por otra parte, parece que a tu tío le pasa lo mismo, así que no puedo culparte. El anciano estaba riendo de buena gana otra vez. Pero sí, él es lo más cercano a un amigo que tengo. No es que nuestra amistad sea muy profunda, pero hablamos fuera de nuestro trabajo. ¿Es eso así? No esperaba encontrarse con alguien relacionado con su padre, y menos de esta manera. Después de todo, a pesar del gran impacto que había tenido en su vida, su padre siempre ha sido una eminencia grise, alguien que se negaba a mostrarse. Por eso fue sorprendente encontrar algo o alguien directamente relacionado con él, como para recordarle a Leo que su padre realmente existía físicamente. Y eso explicaba un poco mejor la situación actual, sin embargo, a Leo realmente no le importaba. Una vez pasado el shock inicial, se tranquilizó de nuevo. Su padre era lo último en lo que quería pensar en ese momento, pero el viejo mago no quería dejar que la discusión se acabara. Te pareces un poco a él, pero por lo demás sois mundos aparte. ¿Te sorprende? No tengo ni la menor idea de cómo es. Lo conozco tampoco. Eso he oído. Entonces, supongo que lo harías. ¿Quién sabe? Logró sorprender a Charles una vez más. ¿No deberías saberlo? Te lo acabo de decir. Ni siquiera estoy segura de cómo es él. Puedo odiarlo por todo lo que me ha hecho, pero ni siquiera sé a quién odio. Bueno, eso es duro, el anciano sonrió con ironía. Pero era cierto, Leo realmente no tenía idea de qué tipo de persona era Iney Margas. Aunque él, más que nadie, debería tener el derecho de condenarlo, tampoco podía fingir que lo conocía del todo. Después de todo, ahora estaba en presencia de alguien que decía amigo de su padre. O bien eso significaba que Iney tenía más de lo que Leo podía imaginar, o Charles también tenía un problema con las amistades enfermizas. Leo quería odiar al padre con todo su ser, pero se dio cuenta de que él no era el único misterio para él. Él no conocía realmente a su padre. Él realmente no conocía a Astuyo. Él realmente no conocía a Saber. Diablos, puede que ni siquiera conozca a su tío con seguridad. Había dado muchas cosas por sentado. Y justo cuando creía que conocía a las personas que lo rodeaban, se demostró que estaba equivocado. La única persona de la que estaba seguro era él mismo, y no le gustaba lo que había encontrado. Últimamente, había empezado a preguntarse si ellos eran realmente los culpables. Todo era culpa suya. Al final, tal vez todos y cada uno de ellos tenían razón al darse por vencidos con él. Si todo lo que podía hacer era culpar a los demás y descargar su ira cada vez que algo no salía como él quería, entonces tal vez no valía la pena preocuparse por él. Saber era anormalmente paciente y tolerante, pero tal vez él pensaría lo mismo con tiempo. Vaya, estás poniendo una cara muy triste. Estoy pensando en cosas en las que no quería pensar, le dijo Leo, mirándolo fijamente. Y es tu culpa, así que te estoy echando la culpa. Por mí está bien. No soy de los que se escapan de sus responsabilidades, jojo. No parecía ofendido en lo más mínimo por su estado de ánimo tonto. Entonces, levantó su vaso y apuntó al joven.
Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer para compensarlo? No te pedí que lo compensaras. Es cierto, pero no hay que dejar pasar la oportunidad. Dar cosas gratis es un mal hábito, ¿sabes? Si te dan una oportunidad, aprovéchala. Jo. Eso suena como lo que diría una mala persona. ¿Sí? Pero incluso las acciones sin escrúpulos pueden tener un resultado positivo. Así es como se avanza en la vida. ¿No es eso solo una excusa? Lo es. Charles le guiñó un ojo y sacó la lengua. Después de todo, él realmente era un mago. Qué aterrador. Pero Leo aún así lo consideró. Entonces dime qué clase de persona es mi padre. La sonrisa del viejo mago se congeló. Estoy esperando. Bueno, ahí me tienes. Charles se frotó la barbilla. Veamos. HMMMM. En realidad, no tienes que responder si no tienes idea. Leo no pudo evitar decir eso ante la expresión de lucha de Charles. No, debería estar bien. Hizo un gesto con la mano. Pero de todas las personas, tu padre es el más difícil de localizar. Porque su expresión nunca cambia. Diciendo esto, el mago pasó su mano frente a su cara con una sonrisa. De alguna manera, oír eso desencadenó algo en el interior de Leo. La verdad era que apenas podía imaginarse a su padre. Lo había abandonado en casa de Michael hacía 11 años, era como si se vieran cada Navidad. En el mejor de los casos, podía recordar vagamente que no se parecía mucho a su hermano pequeño. Sin embargo, cuando escuchó el comment de Charles, le pareció muy apropiado. Sí, tenía una cara de póker increíble, ¿no? Incluso de niño, lo encontraba frío y plácido. ¿Es frío y plácido, eh? No puedo negarlo. Siempre he mirado su rostro con atención, así que lo sabría, vaya. Pero, tal como yo lo veo, es como una caja. Se guarda todo dentro cajón y solo te muestra lo que quiere que veas. Incluso después de todos los años que nos conocemos, no puedo ni siquiera imaginar lo que sucede detrás de su fachada. ¿Pero es realmente una fachada? Por lo que sé, el interior es exactamente igual que el exterior. Eso podría ser. Charles asintió, y por un segundo no hubo sonrisa en su rostro. Neim es un mago genuino. Es un producto del mundo en el que nació y creció. Lo sabría, ya yo era exactamente igual. Escucha esto. Me tomó más de 100 años cambiar de opinión, decidir mirar el otro lado de la moneda. ¿Quién sabe cuánto tiempo le tomaría a él hacer lo mismo? Sin embargo, puedo decirte esto como alguien que intentó ahondar en su corazón. Neim tiene una forma de afecto, a su manera. Puedo sentirlo en mis viejos huesos. Es la primera vez que oigo su nombre y la palabra afecto en la misma frase. Leo ni siquiera podía reírse de la idea. ¿Por qué podría sentir afecto, de todos modos? Para su familia. Leo ni siquiera necesitó responder a eso, su cuerpo lo hizo por él. Se señaló a sí mismo, con una expresión que significaba disculpa. Lo miró directamente a los ojos, pero el mago estaba muy serio. Eso fue algo realmente atrevido para decirle a la cara, especialmente porque parecía consciente de las circunstancias de Leo. Diablos, si realmente había hablado con Michael como había afirmado, Leo no podía imaginar cómo Charles podía decirle algo que sonaba como una mentira descarada con tanta convicción. En reacción a esta reacción, una comisura de la boca de Charles se curvó hacia arriba. Ah, parezco delirante, ¿no? Pero no tienes por qué creerme. Después de todo, yo solo soy el hombre que apenas era su amigo, jojojo. A Leo le dolía la cabeza. Sí, eso suena de locura, claro. Pero, supongo que lo conoces mejor que su propia familia. El anciano se rascó la cabeza con una sonrisa amarga. Así era como el hombre más cercano a él veía a su padre. Leo no sabía qué pensar al respecto. Probablemente no valía la pena perder el sueño por eso. Ya sea que aceptara o la descripción de Charles, eso no cambiaría el pasado. Y, de hecho, no cambiaría el futuro. Así que estuvo bien simplemente asentir y terminar aquí. Sin embargo, Leo sintió una vacilación. Si no decía nada, el tema podría morir. Charles se recuperaría y pasaría a otra cosa, ya que le gustaba hablar. Y a Leo le parecía bien. No era necesario decir nada más. Sin embargo, algunas palabras aún encontraban el camino a su boca. Digamos. ¿Qué es? Bueno, nada, es solo que, pero las palabras tenían dificultad para salir de su boca. Podía ser cínico o brutalmente honesto sin siquiera pensarlo, pero esto era diferente. Era el tipo de pregunta que normalmente no habría tenido el descaro de hacer. Pero esta era oportunidad poco común.
Charles Pendleton podía decirle más que nadie sobre Iney Margas. Por lo tanto, Leo no podía sentirse cómodo sin preguntar algo en particular. ¿Sabes? No tienes que decirlo si no tienes idea. Se burló el viejo mago. Sé lo que quiero decir. Es solo que, como lo conoces, pensé que tal vez... Seguía luchando con la idea hasta el final, pero finalmente se sonrojó y la soltó. ¿Tienes alguna y por qué mi padre me abandonó? Charles perdió la sonrisa al instante. Su expresión era complicada, probablemente porque a Leo le pasaba lo mismo. Miró hacia otro lado por un momento, pero cuando volvió a Leo, su expresión seguía siendo incierta. Lo siento, no tengo idea. No entiendo por qué haría eso, especialmente en su situación, como su único heredero, debería haber querido criarte él mismo durante los años en los eras más moldeable. Criarte como un mago, tal como lo han criado sus padres. No creo que le haya dado ninguna instrucción a tu tío tampoco, Leo podía ver en sus ojos que se disculpaba. Pero no había motivo para disculparse. De todas formas era una pregunta estúpida. Olvídate de que te pregunté. Leo se dio la vuelta para no apoyar la mirada de Charles. Pero en lugar de eso, sus ojos se encontraron con los de Saber. La expresión de su sirviente era ilegible, pero él estaba acostumbrado a eso. Aún así, no pudo evitar sentir que era diferente, y eso lo molestó. Miró con el ceño fruncido a Galaad, como si lo desafiara a decir algo. No había nada que decir. En absoluto. En ese caso, le preguntaré. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Charles lo sorprendió con estas palabras. Leo se giró para ver si se estaba burlando de él otra vez. Pero parecía que hablaba en serio. No lo he visto en más de un año, y de hecho no tengo la menor idea de dónde puede estar, pero nos vemos. Así que, la próxima vez que decida aparecer, le preguntaré con seguro si cree que puede huir de un viejo zorro como yo, puede intentarlo, jojojo. ¿Por qué harías eso por mí? Leo no sospechaba nada, estaba completamente estupefacto. Jejeje, bueno, digamos que también me interesa la respuesta. De esa manera, definitivamente no la olvidaré. Y me dices que después de participar en un torneo a muerte, podrías morir antes de que él regrese. Touché. Charles se rascó la mejilla, avergonzado. Lo siento, pero no puedo evitarlo. Tengo mi propia razón para participar, así que este es el mejor trato que puedo ofrecer. No pedí ningún trato, se quejó Leo. Apenas conocía a ese hombre. No, dadas las circunstancias, bien podrían no conocerlo en absoluto. ¿Qué tenía que ganar con esto? Si quería la confianza de Leo, bueno, ahora él lo veía con sospecha. Eso era demasiado extraño. Después de todo, nadie se acercaría a él sin un plan en mente. Las únicas personas que alguna vez lo habían ayudado eran a que ya no habían tenido más remedio que cuidarlo. O tal vez debería simplemente llamar a este anciano excéntrico. De todos modos, como esa fue la respuesta de Charles, Leo decidió terminar la discusión aquí. Algo más había despertado su interés. ¿Tienes alguna razón para participar en este lío? Sí, así sería. ¿Te parece extraño? Supongo que sí. Quiero decir, te estás metiendo en un lío enorme por un deseo que tal vez ni siquiera obtengas. Supongo que no tienes ningún deseo. Si mal no recuerdo, tu tío te convenció de que te quedaras, así que puedo entenderlo. Pero supuse que aún tendrías algo en mente. ¿Acaso esta parece la cara de alguien que está aquí por voluntad propia? Además, el único tipo que fue lo suficientemente amable para compartir su deseo conmigo también se es cómodo masacrando a docenas de personas. Ah, ese incidente. Para ser sincero, no me sorprende. Tienes razón en una cosa, Leónidas Argas. Los que participan en la Guerra del Santo Grial están decididos. El premio es cualquier cosa que puedan desear, por lo que los maestros y los sirvientes estarán dispuestos a hacer cualquier cosa. Cualquier deseo que puedan tener, no puede ser algo ligero. Eso hizo que Leo pensara. Pensó en la gente que había conocido hasta ahora. Michael, Leane, esa niñita y su mayordomo, Linandir. ¿Por qué estaban todos allí? Leo no podía comprender qué los llevaría a buscar el Grial. Ninguno de ellos le había parecido una persona profundamente miserable. Y, sin embargo, según Charles, necesitaban algo más que su propia vida y la de los demás. Bueno, no es que Leo fuera bueno juzgando a la gente. ¿Atsuyo, era la misma? Entonces, ¿tu deseo también es tan importante? ¿Mi deseo? Bueno, no sé si mataría a tanta gente por ello, murmuró, de una manera que le provocó escalofríos en la espalda a Leo. Pero si me preguntas si estoy dispuesto a luchar por ello, creo que ya tienes la respuesta. ¿Por qué lucharías que no tengas ya?
A Leo le costaba imaginarlo. Probablemente, algo que un mago sombrío pudiera desear. Pero, incluso entonces, ¿qué podría desear un mago no pudiera conseguir por su propio y sombrío camino? Mi deseo, ¿eh? De alguna manera, este anciano que era tan extrovertido y dinámico se sonrojó un poco y titubeó. Bueno, supongo que fue mi idea hablar de ello. En pocas palabras, quiero una nueva vida. Una nueva vida. ¿Qué? ¿Quieres quedarte aquí un siglo más? Jojojo. Sí, pero me temo que eso es simplificarlo un poco. Verás, no solo quiero prolongar mi vida, quiero un nuevo comienzo. Una vida diferente, lejos de la asociación. Ya con condena como mago, por así decirlo. Realmente no me arrepiento de la forma en que pasé mi vida, pero no deseo seguir con ella. Eso es lo que quiero decir con una nueva vida. ¿Quieres huir de la asociación? Leo ya había oído hablar de este tipo de personas en el pasado. Pero, por lo general, eran fugitivos que estaban siendo perseguidos por la Torre del Oj por una razón u otra. Si todo lo que el anciano quería era borrar el pasado, ¿por qué no finges tu muerte entonces? No te buscarán si creen que te has ido para siempre. Me temo que eso no resolverá todos mis problemas. Con el suficiente esfuerzo y algunos cómplices, podría engañar a la asociación. Pero mi vida está lejos de ser eterna. Creo que el final está bastante cerca. Podría no vivir otros 10 años. El anciano mago levantó la mano y, con la otra, se quitó el guante que la cubría. Se miró los viejos dedos huesudos. Sé lo que piensas. Si la buscara con todas mis fuerzas, podría encontrar la eterna juventud en alguna parte. Pero eso sería un experimento condenatorio. He decidido atrás mi vida de mago. Borrar la pizarra y, un día, despertar como un hombre joven con un futuro diferente por delante. Vivir una vida normal, como cualquiera. Ese, es mi DS. El anciano parecía haberse perdido en sus pensamientos, pero de repente, cuando miró al joven que tenía delante, salió de ellos. Abrió mucho los ojos, porque había notado la forma que Leo lo miraba. Probablemente no había visto esa expresión antes. Leo lo había observado mientras continuaba con su deseo, pero sus siguientes palabras golpearon a Charles un martillo. No tienes ningún sentido. ¿Qué? Dices que quieres vivir como todos los demás, pero ¿qué hay de normal en lo que acabas de describir? La gente solo tiene una vida, sin segundas oportunidades. Incluso si es un miserable, incluso si termina demasiado pronto, incluso si nos arrepentimos demasiado tarde, no importa. Dijiste que estás dejando atrás tu vida como mago, pero eso es mentira. ¿Qué se diferencia al santo grial de usar hechicería? ¿No te arrepientes, pero aún quieres otra vida? ¿Qué clase de capricho es ese, exactamente? Despedirte convenientemente vida porque sabes que hay otra esperándote, eso suena exactamente como lo que haría un mago. Era difícil saber exactamente qué estaba pensando Charles, pero Leo no miró hacia otro lado, ni se sintió mal por lo que acababa de decir. ¿Por qué sigues en la guerra del Santo Grial, Leónidas Argas? Dudó por un minuto. Sus ojos inconscientemente miraron a saber. Esta lo miró con curiosidad, pero Leo negó con la cabeza. Me di cuenta demasiado tarde de qué clase es esto. De todos modos, siempre me empujan contra mi voluntad. Ya sea que me quede o no, no es como si algo fuera a cambiar para mí. Entonces, ¿por qué no usar el Grial para corregir eso? Entiendes perfectamente lo que está en juego, así que ¿por qué no pides un deseo? Hay tanto para elegir. ¿En qué clase de cobarde me convertiría eso? Leo levantó una ceja. No era algo en lo que hubiera pensado antes. Claro, sabía muy bien lo que el Grial podía hacer. Y no necesitaba que nadie le dijera cuánto odiaba su vida. Sin embargo, nunca ha considerado que fuera algo que se pudiera corregir con el uso de una máquina de deseos todopoderosa. Había respondido a la pregunta de Charles en un instante, sin siquiera pensar si tengo un problema con mi padre, ¿qué tiene eso que ver con un santo grial? Incluso si estoy solo, ¿cómo es que no es asunto mío? Ni siquiera él estaba seguro de por qué pensaba de esa manera. Aunque él, más que nadie, debería sentir lo contrario, sin que el propio Leo lo supiera, estaba mostrando la misma mentalidad que el hombre que lo había criado durante 10 años. Pero cuánto de eso estaba arraigado en él y cuánto de su verdadera convicción. Supongo que debo haber tocado un punto sensible. Al final, la expresión de Charles se suavizó y suspiró. Después de todo, has perdido a alguien importante para ti. Es porque este anciano haya hablado demasiado. Esta vez, fue el turno de Leo de quedarse desconcertado. No tenía la menor idea de a qué se refería. Hasta donde él sabía, Michael y María estaban bien.
E incluso si cierta espada estaba en algún lugar ahí afuera, en medio de este campo de batalla, no había forma de que Charles pudiera saber su estado actual. Leo buscó en sus recuerdos, pero no le vino en la mente. No tenía ni el recuerdo ni el sentimiento de pérdida. ¿De qué estás hablando? ¿A quién perdí? ¿Qué? ¿Cómo es posible que no lo sepas? Ninguno de los dos había acabado de sorprenderse. Estoy hablando de tu madre. Ah, así es, su madre había muerto. Leo se quedó en silencio. No fue por vergüenza por haberse olvidado de su madre fallecida, sino porque hasta que Charles se lo señaló, no se había dado cuenta. Qué poco le importaba a ella. No puedo recordarla, admitió finalmente. Todo lo relacionado con ella está borroso en mi cabeza. No puedo decir cómo sonaba su voz. No estoy seguro de cómo era su rostro. Ni siquiera recuerdo su nombre. Elga. Disculpe. El nombre de tu madre era Elga Argas. Disculpa, pero no recuerdo todos sus nombres. Solo la vi una vez, brevemente. Fue antes de que tú nacieras. Bueno, supongo que eso significa que conocías a mi padre y a mi madre mejor que yo. Incluso después de que te di su nombre. Suena un poco familiar, pero eso es todo. Eso puede ser porque tú nunca usaste su nombre. Eras muy joven en ese momento. Si no la quisiera lo suficiente como para recordar su rostro, probablemente no sería el tipo de niño que llama mamá todo el tiempo, replicó con sarcasmo, sin desprecio hacia nada más que hacia sí mismo. Podía recordar perfectamente el día en que su padre lo abandonó. Y, sin embargo, todo lo que había sucedido antes de eso le parecía borroso e incierto. Recordaba cómo vivía antes e incluso podía recordar algunos momentos con detalle. Pero incluso un niño de 8 años debería recordar más que eso. No era solo su rostro o su nombre. No podía recordar qué de madre había sido. O si la amaba o no. Porque es lo primero que te viene a la mente. Le reprendió Charles. ¿No será porque decidiste olvidar todos esos recuerdos? Entonces, ¿por qué no me acuerdo ni siquiera ahora? Si tuvieras razón, debería estar hiperventilando bajo el estrés de los recuerdos. Y, sin embargo, lo único en lo que puedo es que tal vez nunca más haya pensado en ella desde entonces. Se sentía mal, pero era por su indiferencia. Su padre había sido una presencia constante en su vida, pero su madre era una sombra del pasado. Y aunque había tenido a Michael como sustituto, nadie había desempeñado nunca el papel de madre para él. Durante 10 años había tenido un padre, una hermana y solo recuerdos. Y ahora. Todo lo que pudo hacer fue agregarla a la lista de personas a las que les había fallado. ¡Qué gran hijo era! En ese momento, mientras los dos discutían, Saber levantó la cabeza y miró a su alrededor. Parecía estar siguiendo algo invisible con los ojos, pero ninguno de los maestros le prestó atención. De hecho, es posible que ni siquiera lo haya notado. Tú, en realidad no te pareces en nada a tu padre. La última vez que lo vi, me habló hace unos 11 años. Se lamentó por no haber logrado la ilusión perfecta. No sé a qué se refería, sin embargo, el anciano pareció recordar algo. Sí, hay una cosa que tenéis en común. En aquel entonces, tu padre tampoco creía en mi deseo. Hizo hincapié en que podemos tener una vida, igual que tú. Me pregunto, ¿por qué crees lo mismo, a pesar de ser tan diferentes? Puede que yo sea quien mejor lo conozca, pero solo tengo ese honor porque la persona que solía estar a su ya no está. El anciano mago se giró para mirar al joven sentado en su rincón. Pero no obtuvo ninguna reacción de su parte. Leónidas Argas miraba hacia abajo en silencio, siniestramente. Tal que Charles había dicho no había llegado a sus oídos. Este último estuvo a punto de decir algo más, pero entonces entrecerró los ojos. Lo observó con atención de arriba a abajo. Se levantó y caminó en su dirección para confirmarlo, pero no había duda al respecto. Se volvió hacia Saber y le preguntó, ¿cuándo se fue? Otra cosa que el joven tenía en común con su padre era su habilidad. Esta ilusión estaba lejos de ser perfecta, pero Charles aún no había podido darse cuenta hasta ahora. Justo ahora. ¿Debería haber dicho algo? Preguntó el caballero inocentemente. No, eso es suficiente. Quería conocerlo mejor y conseguí lo que quería. Jojo, espero no haber despertado algo malo en él. Miró pensativo la ilusión de Leónidas Argas y se desvaneció. Como él ha hecho conmigo. Capítulo 45. Por fin había salido el sol. Como corresponde a una metrópolis como Londres, las calles estaban llenas de coches y peatones, más de los que se podían contar. Era un contraste enorme con las calles vacías como si los recuerdos de esta larga noche se hubieran borrado por completo, pintados de vida y luz solar.
Como un segundo aliento, la capital estaba tan llena de actividad como había estado antes, como si nada hubiera sucedido. Por supuesto, hubo algunos que sintieron que algo andaba mal. Unas figuras oscuras habían recorrido toda la ciudad, reparando lo que podían antes de que se levantara el hechizo del letargo. Sin embargo, incluso con la evidencia de la lucha la sensación de que algo no iba como de costumbre estaba impregnada. Muchos se sorprendieron de irse a la cama tan temprano. Algunos no entendían cómo podían permitir que sucediera cuando tenían tanto trabajo que hacer. Obviamente, algo así era inevitable. Incluso si la asociación lanzaba un hechizo que alteraba la memoria en la ciudad, no había forma de que el resto del mundo no lo notara. Después de todo, esto era Londres, no un pequeño pueblo en medio del campo. A las 19 horas, y durante muchas horas, la ciudad se quedó dormida y no se pudo contactar con ningún habitante. ¿Quién sabe cuántos teléfonos sonaron sin motivo? ¿Cuántos se preocuparon y preguntaron por las redes sociales? ¿Cuántos decidieron venir a comprobarlo por sí mismos y se quedaron dormidos? Ninguna grabación de las cámaras de seguridad había registrado nada de lo ocurrido esa noche. Ni siquiera una mirada desde un satélite habría proporcionado la más mínima información. Para la sociedad, esas horas habían sido completamente perdidas, sin posibilidad de conocer la verdad. Habría científicos que intentarían explicarlo. Habría teóricos de la conspiración que propondrían escenarios descabellados. Incluso llegaría a haber una explicación oficial, una cuidadosamente elaborada por los propios culpables, a lo que se uniría la Iglesia en un esfuerzo por enterrar la verdad. Después de aparecer en los titulares durante un tiempo, las acabarían por calmarse, ya que nada había cambiado, aunque volvería a ocurrir por segunda noche consecutiva. Pero toda esta farsa y sus consecuencias solo afectaron a quienes habían descansado toda la noche. Para el puñado de personas que habían permanecido completamente despierta había otras prioridades. Es decir, conseguir un merecido descanso. Irónicamente, aunque todos estaban despiertos y continuando con sus actividades matinales, alguien había decidido dormir frente a ellos, como para burlarse de ellos. La muchacha sentada con la espalda apoyada contra la pared, sin importarle los transeúntes que la miraban con curiosidad, no era otra que Atsuyo Toriyama. No importaba que hoy hiciera bastante frío, ella estaba sentada en la puerta de una casa cualquiera. Sus piernas y brazos estaban cruzados con indiferencia, y su espada envainada estaba anidada en su abrazo. Su pose era casi desafiante, como si estuviera desafiando a cualquiera a que la llamara la atención por dormir allí afuera. Sin mencionar que era una provocación para sus oponentes, que todavía deambulaban a la luz del día. Nada menos que lo que se podía esperar de Toriyama Atsuyo. Pero, por supuesto, la razón por la que ella podía dormir aquí sin preocupaciones era el guardián que la vigilaba. Como su fiel sirviente, Lancer estaba de guardia, lanza en mano. Y no en forma espiritual, claro está. Reflejando la insolencia de su maestro, estaba allí para que todos lo vieran. Tenía que preguntarse quién atraía más la atención entre el maestro y el sirviente, aunque la respuesta era seguramente que la atraían juntos, como el peculiar dúo que eran. En modo, combinaban hilarantemente bien. Lancer era el que vestía ropas anticuadas precisas, pero su maestro tampoco encajaba exactamente. Con su audacia y sus equipos de bar listos, ella emitía una cierta viva. Lancer no había sido un lector ávido en su época, pero estaba familiarizado con la imagen de un guerrero errante, que ciertamente encajaba con ella. No era propio de Toriyama inclinarse y servir a alguien más, o incluso seguir las normas. Inconscientemente o no, tenía el temperamento de un líder. Aunque otras partes de su personalidad ciertamente lo más difícil, tenía la audacia y el carisma para estar a la altura. Después de todo, esa era la razón por la que Lancer la había reconocido como su señora en primer lugar. Dicho esto, él no era la viva imagen del liderazgo. Sin duda, podía dirigir a sus hombres en el campo de batalla y su mera presencia reforzaría el espíritu de sus aliados, mientras que agotaría la moral del enemigo. Pero, en cuanto terminó la guerra y el país se estabilizó, la historia no supo nada de él. Si no había ninguna batalla que librar, no había motivo para que estuviera allí, y por eso había vivido tranquilamente hasta la vejez con su familia. Después de todo, era un guerrero nato que había vivido muchas más batallas de las que la mayoría podía presumir, y su confianza en propia fuerza fue lo que lo convirtió en un general exitoso. Él y su maestro eran bastante similares en este aspecto, y en muchos otros, de hecho. Por eso, contra toda expectativa, había reconocido a esta niñita que siempre estaba frunciendo el ceño y refunfuñando. Como alma gemela, él la comprendía más de lo que ella podía imaginarse, y al mismo tiempo no podía proyectarse hacia ella.
Él entendía mejor que nadie que, a pesar de sus similitudes, él y Atsuyo eran fundamentalmente diferentes. Por un lado, él había tenido la fortuna de haber nacido en una época en la que podía mostrar su talento a su antojo, Fabia más que eso. Aún así, él no la menospreciaba por esa diferencia, y no la miraba del mismo modo que los demás. Esa fue la razón por la que este general ávido de batalla se contentó con cuidarla y no cuestionó su elección de un lugar para dormir la siesta. Aunque eso no quiere decir que no fuera una tarea desconcertante. ¿Qué estás mirando? Como era de esperar, realmente atrajeron mucha atención. Pero la gente no los miraba con asombro ni miedo. Lancer no entendía por qué todos parecían entretenidos y divertidos. Era un samurái de verdad y su arma era la auténtica. Pero parecía que estuvieran contemplando a un par de grandes guerreros. En cambio, Lancer tenía la sensación de que se había convertido en un espectáculo de fenómenos. La mayoría gente que pasaba por allí simplemente echaba un vistazo por curiosidad antes de seguir con su día, pero a veces no era tan sencillo. Los niños, por ejemplo, se acercaban y luego querían tocar la lanza. Afortunadamente, fuera o si no era un lenguaje universal que entendían muy bien. A los niños de hoy en día no se les enseñaban modales como en aquellos tiempos. Si les dejaba hacer ruido aquí, molestarían a su maestro. Y aún hubo algo peor. A veces, por razones que no conocía, algunas personas dejaban caer 1 o 2 monedas delante de él. No se dio cuenta de que era por la misma razón por la que hasta el momento ningún policía los había molestado. En lo que a él respectaba, eso era un insulto de primer orden. ¿Qué eran esas personas para tratarlo a él y a su señor como mendigos? Se suponía que no debía hacer una escena, así que lo máximo que hizo fue gritarles. Pero por alguna razón, en de encogerse, a veces aplaudían. No era de extrañar que su maestro estuviera tan desconectado del mundo moderno. Este último no tenía ni un ápice de sentido en primer lugar. Me duele el trasero, chasqueó la lengua. Su sentido del peligro está totalmente trastocado. ¿Es eso lo que te hace el mundo moderno? En mis tiempos, llevar armas dentro de ciudad habría atraído a la guardia de la ciudad de inmediato. No es solo aquí, respondió su maestro, aunque hablaba consigo mismo. Atsuyo dormía a medias. En primer lugar, estaba descansando para curarse, no para dormir. Aunque confiaba en que Lancer la defendería, su sueño era el de un guerrero. Suma estaba lista para tomar su espada a la primera señal de asalto. En Japón es raro incluso tener armas. No puedo imaginarlo, el general entrecerró los ojos. El Japón que conozco está destrozado por la guerra. Era de sentido común que todos se armaran, e incluso la aldea más pequeña podía esperar ser atacada y saqueada. Diablos. Incluso los monjes estaban dispuestos a rendirse. Al final unificamos todo el territorio, pero ese no es el Japón en el que nací. ... Pero usted nació en esta época, maestro. Entonces, ¿se siente natural? Paz, quiero decir. No debería molestarla cuando estaba tomando una siesta. Sin embargo, ella respondió, sí lo hace. Aunque seas así. Estoy acostumbrada a ser así. Y estoy acostumbrada a ser la única. Siempre ha sido así. A pesar de que ella era la esencia misma de una guerrera, la paz era la única situación que había conocido, básicamente. Lancer apenas podía recordar un momento en el que no estuviera luchando, pero ella era todo lo contrario. Tomar armas y luchar era más inusual que al revés, a pesar de que estaba hecha. Lancer no podía decir si se sentía molesta por eso o no. La forma en que esa chica hablaba era tan directa, que era imposible adivinar sus verdaderos sentimientos. Tampoco podía decirlo por su personalidad, si era honesto. A veces, ella escondía una compleja línea de pensamiento detrás de oraciones cortas. Y justo cuando pensabas que sus motivaciones eran profundas, resultaba que estaba actuando por capricho. Era casi como si se negara a que la adivinaran, aunque eso también lo contradecía su franqueza. Aún así, con paz o no, está realmente bien dejar tus heridas así. Miró hacia abajo, al hombro y la pierna de la joven, donde Alexander Lendrick había logrado herirla. No parecía que pusieran en peligro su vida, pero había perdido bastante sangre de conocimiento público que una sola herida grave podía reducir a un guerrero a la nada. Pero a Atsuyo no parecía importarle en absoluto. Simplemente se había arrancado una ropa para envolverla y ahora estaba empapada en sangre. Y, sin embargo, nadie que los mirara parecía particularmente sorprendido. Esa mujer tenía razón, ¿sabes? Deberías dejar que alguien le echara un vistazo al menos. Bueno, no es que yo me haya hecho daño alguna vez. Está bien. Se curará si espero. Oh, pensé que tu cuerpo solo te hacía más fuerte, silbó Lancer.
Un tipo que conocí fue llamado un demonio sediento de sangre, pero nunca pudo volver a pelear, no después recibir una bala perdida en un mal lugar. Bueno, podría ser un verdadero espíritu heroico como yo, así que tal vez no le importe. Pero no fue el único que se volvió inútil después de mala herida. A menos que seas yo, no puedes evitar ser herido en el campo de batalla, así que es un miedo real, ¿sabes? A mí tampoco me gusta lesionarme, respondió ella. Puede que así sea, pero tu poder es realmente increíble, ¿sabes? Mata a todos los que quieras. Si te hieren, descansa un momento y luego vuelve a luchar, pase lo que pase. Tal que yo lo veo, tu poder no te hace mejor en la lucha, sino en la guerra. La diferencia era muy sutil, pero muy significativa en lo que a la persona en cuestión se refería. Después de todo, todos los Servant que había visto hasta ahora eran inmensamente poderosos por derecho propio, pero no daban exactamente la misma sensación. Lo más cercano que podía pensar sería Assassin of Black, pero en su caso era más una cuestión de experiencia llevada al extremo. Saber of Red también se sentía mucho como un arma, pero por el contrario no emitía una sensación humana en absoluto. En mi época, habrías triunfado. Incluso como mujer, podrías haberte convertido en una nueva Tomoe Gozen. Pero ese mismo hecho subrayaba algo extraño. Y, sin embargo, nunca he oído hablar de tu clan, ni siquiera de alguien con habilidades como las tuyas. ¿Para qué crearon tus antepasados ese poder, si no lo usaban para luchar? ¿Quién sabe? No tengo sus recuerdos y realmente no me importa. Pero no es importante. Quiero decir, sin una razón, ¿qué sentido tiene? Si los propios Toriyama habían olvidado el motivo y no lo utilizaban, ¿por qué lo seguían transmitiendo? Una herencia estaba muerta desde el momento en que perdió su significado. ¿Tu padre era igual que tú, no? ¿Nunca te dijo nada? Mi padre. No. Él nunca quiso hablar de ello. La única vez que lo hizo, dijo que no debería haberme dado a luz. ¿Qué demonios, ese cabrón? Él es quien te lo pasó, ¿de qué se queja? Para que conste, Lancer nunca había echado un vistazo a sus recuerdos. De todos modos, no necesitaba dormir y sabía que no debía fisgonear en la intimidad de su señor. No recibí respuesta de Atsuyo. Ella le restó importancia. Pero había algo, disimulado detrás de su habitual enojo. Eso no es cierto, no me importa. ... Lancer suspiró. Pero en ese momento alguien volvió a arrojar una moneda a sus pies y él levantó el puño hacia ellos. ¿Estás deseando pelear, TCH? Así que al final lo hicieron sin ningún motivo. Simplemente estaban locos. Loco. Sí. ¿Sabes por qué mi lanza es una lanza? Porque la uso como una lanza. Si la cuelgo en la pared como decoración, ¿cuál es la diferencia con un jarrón? Al menos, el jarrón está para que lo miren. La respuesta, al final, fue que los Toriyama habían hecho lo peor sin ninguna razón real, más allá de hacerlo y sentirse bien por ello. Lancer era descendiente de una familia de guerreros, así que lo entendía también. La gente podía enorgullecerse de algo superficial, siempre que sonara lo suficientemente importante y pudiera transmitirse de generación en generación. Entendía el valor de la herencia, pero nada debía estancarse. Se debía permitir que el dinero fluyera, no acumularlo en vano. Las armas debían usarse, no dejarse oxidar como decoración. Los Toriyama habían creado algo, pero nunca le habían permitido cumplir su función. ¿Y cuál fue el resultado final? El resultado fue Toriyama Atsuyo. Si al menos hubieran usado su poder para hacer la guerra y ensuciar sus espadas, entonces las cosas podrían haber sido diferentes. De esa manera, tal vez hubieran depuesto sus al mismo tiempo que las guerras se volvían impopulares, y para siempre. Pero en lugar de eso, habían perpetuado la nada por el mero hecho de no hacer nada, y por eso Atsuyo había recibido nada, pero esa nada era todo para ella. Desde su punto de vista, los Toriyama eran cobardes satisfechos consigo mismos. Pero, por supuesto, no le dijo eso a su amo en la cara. Ella ya tenía que lidiar con las consecuencias, no necesitaba que la culparan por ello también. Mis disculpas, maestro. Estoy perturbando su descanso con preguntas aburridas. Está bien. No me importa. Bueno, eso también era muy propio de ella. Lancer, cómprame comida, pidió de repente. Por supuesto, maestro. ¿Qué desea? Extendió la mano para recibir el dinero, pero Atsuyo se limitó a devolverle la mirada sin comprender. No tengo dinero. ¿Eh? Pero este sirviente de aquí tampoco tiene pene, supongo que podría robarlo, pero eso me convertiría en ese bastardo sombrío. Hay dinero en el terreno. Utilízalo. ¿Pero estás seguro? Lancer miró sus pies con sospecha. Son monedas que nos tiraron como si fuéramos mendigos.
Si nos agachamos y las cogemos, pareceremos agradecidillas. No importa. Es culpa de ellos por dejarlos caer. Si no los quieren, los cogeré yo. Usar lo que te da el enemigo es hablar como un verdadero estratega. Me gusta. Y así, Lancer se agachó con entusiasmo para agarrar los trozos de metal que brillaban a la luz de la mañana. Pero mientras lo hacía, apareció una sombra y unos pies se detuvieron frente a él. ¿Qué estás haciendo? Lancer miró hacia arriba. Oh, eres tú. Así que todavía estás vivo, ¿eh? Sabía por su voz, incluso antes de levantar la vista, que la persona en cuestión era ese chico Leónidas. Aunque esa expresión era la primera vez que lo veía. El chico tenía bolsas bajo los ojos, pero más que eso, parecía que se iba a desmoronar de cansancio. Lancer lo había visto siendo arrogante o asustadizo, pero por una vez no era ninguna de esas cosas. Estaba, sencillamente, completamente despreocupado. Tal como cuando se pone potasio en el agua, su presencia produjo el resultado inevitable. Su maestra abrió los ojos y lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué estás mirando? Ella escupió. A alguien que no entiende que la calle es de uso público. Si quieres un poco de intimidad, vete a casa. Ella lo miró con más intensidad. Casi se podía ver una nube negra saliendo de lo alto de su cabeza. Pero el joven no se dejó intimidar. No me mires así. Ojalá fuera yo el que estuviera durmiendo ahora mismo. Incluso en la calle, como un vagabundo. Largo o te corto. Lo haré. Se dio la vuelta sin pensarlo 2 veces. Lancer miró hacia atrás, pensando que había sido un enfrentamiento muy breve para los dos. Parecía que faltaba algo en comparación con antes. Pero cuando la miró a la cara, tenía la misma indiferencia de siempre. Leónidas se alejó, sin una sola broma dirigida a ella, pero por alguna razón, se detuvo en seco y se dio la vuelta. Con la misma expresión hastiada, le preguntó algo inesperado de la nada. Dime, ¿por qué quieres el Santo Grial? ¿Cuál es tu problema? Incluso Atsuyo frunció el ceño en señal de confusión. Tienes un deseo, ¿verdad? ¿Por qué estás luchando? ... Oh. Lancer no esperaba ese tipo de desarrollo. Como fiel sirviente, ahora sería el momento en el que le recordaría a la joven cuál era su lugar. Pero, por un lado, tenía curiosidad por ver cómo respondería. Incluso como su sirviente sabía realmente por qué ella perseguía el Santo Grial. Aunque la entendía mejor que nadie, eso solo significaba algo. Podías decir lo que quisieras sobre alguien, al final no eras persona y realmente no lo sabías. Tal vez ella solo estaba en esto como una excusa para luchar. No la culparía, ya que seguramente eso sería una liberación para ella. Pero la verdad que realmente no tenía idea. Pero su curiosidad no parecía quedar satisfecha hoy. ¿A ti qué te importa? ¿Quién compartiría eso con un cobarde embaucador? Típico. Pero lo que siguió no fue así. ¿Y qué sabes tú de mí, gritó el joven, en un arranque de ira poco habitual en él. Había mucha acritud en su rostro, más de la que Lancer creía capaz de mostrar. Yo oso pensar que tú tampoco encajabas en la torre del reloj, pero estaba equivocado. En realidad, no encajas en ningún sitio. ¿Y? ¿Qué vas a hacer al respecto? Atsuyo afrontó su mirada con naturalidad. Para ella, precisamente, hacía falta algo más que alzar la voz para causar una buena impresión. Pero no añadió nada más. Se dio la vuelta, esta vez definitivamente, y se fue. Bueno, eso pasó. Lancer se rascó la cabeza y terminó de reunir las monedas para el desayuno de su maestro. ¿Cuál es su problema? Se quejó ella. Diablos si lo sé. Pero de alguna manera, tenía un mal presentimiento. Pero ese no era realmente su lugar para decir nada. Era un guerrero y un general, y eso era todo. En realidad no era muy bueno en nada más, ese era otro punto que tenían en común. Cómo tratara a Leónidas Argas dependía de su maestro, para bien o para mal. Ese muchacho representaba algo para ella, Lancer estaba convencido de eso. Sin embargo, no estaba muy seguro de lo que el joven significaba reapar a su obstinado maestro. Tal vez ella tenía debilidad solo por él, o tal vez él era su rival designado. Amigo o enemigo, en lo que a él respectaba realmente no importaba. Era importante tener a tus amigos y a tus enemigos, en todo tipo de lugares y de todo tipo de formas. En cualquier caso, lo que ella necesitaba era cualquier cosa menos nada. Desafortunadamente. Por cierto, maestro. Ya tomó una decisión. Tuvo que salir de sus límites, como un fiel servidor. Está bien luchar como queramos por ahora, pero tarde o temprano hay que tomar una decisión. Tú ya lo sabes, ¿no?
Ya he jurado apoyarte sea cual sea tu decisión, incluso con no tienes que tomar la decisión basándote en mí. ¿Me falta tiempo? ¿Es eso lo que estás diciendo? Probablemente. Bueno, está bien si tú tampoco quieres tomar ninguna decisión. Si estás absolutamente decidido a rechazar lo que los demás tienen que decir, si no quieres que es otra manera que la tuya, entonces te seguiré. Mientras sea lo que tú quieras, lo haré realidad. Lo digo en serio, ¿sabes? Pero tiene que ser lo que realmente quieras, ¿acuerdo? No. Tengo que tomar una decisión. Pero si te ves obligado a tomar una decisión, ¿realmente estás tomando una decisión? Cállate, siempre ha sido así. Su ama intentó cerrar los ojos y volver a dormirse, pero no lo consiguió. Sus ojos temblaron y los abrió de nuevo, y trató de cerrarlos una vez más, en vano. Se retorció, tratando de encontrar una posición cómoda, pero era evidente que algo la estaba molestando. Al final, incluso exhaló un largo suspiro, una manifestación poco común de algo más que irritación. Tal vez tu cabeza esté más despejada con el estómago lleno, dijo Lancer y se dispuso a cumplir con su pedido original de comprar comida. Contó las monedas que tenía en la mano asegurándose de recordar su valor individual lo mejor que pudo. Hola, Lancer. MMM. Él se dio la vuelta para responder a su llamada, pero ella no lo estaba mirando. Sus ojos miraban hacia otro lado, hacia donde se había ido el joven. Ya lo he decidido.